Odié a mi madre durante 8 años por abandonarme. Hoy descubrí por qué realmente se fue. Voy a aclarar algo antes de empezar. Los nombres que uso aquí no son los reales. He cambiado el mío, el de mi madre, el de mi padre y el de algunas personas que aparecen en esta historia. No lo hago por vergüenza, sino porque hay personas que siguen vivas, que siguen viviendo en la misma ciudad, que tienen trabajos y reputaciones y vecinos que los conocen. No es mi lugar destruir eso públicamente, aunque una parte de mí, la parte que todavía tiene 9 años y llega corriendo a casa con una estrella dorada en el cuaderno, querría gritar todo esto desde el techo más alto que encontrara. Pero no. Así que me llamo Rodrigo, mi madre se llama Elena, mi padre se llama Gustavo, y esta es la historia más larga, más pesada y más extraña que he vivido, y la estoy escribiendo aquí porque necesito sacarla del cuerpo antes de que me consuma. No es mi lugar destruir eso públicamente, aunque una parte de mí, la parte que todavía tiene 9 años y llega corriendo a casa con una estrella dorada en el cuaderno, querría gritar todo esto desde el techo más alto que encontrara. Pero no. Así que me llamo Rodrigo. Mi madre se llama Elena. Mi padre se llama Gustavo. Y esta es la historia más larga, más pesada y más extraña que he vivido. Y la estoy escribiendo aquí porque necesito sacarla del cuerpo antes de que me consuma. Tenía 9 años cuando Elena se fue. No se fue de viaje. No se fue a trabajar a otra ciudad. No se fue a visitar a una tía enferma. No se fue de ninguna de las formas en que los niños aprenden a procesar las ausencias temporales. Se fue de mi vida con una maleta pequeña de color vino tinto. Un miércoles por la tarde, mientras yo estaba en la escuela aprendiendo las tablas de multiplicar. Recuerdo con una claridad casi cruel que ese día la maestra nos preguntó ¿cuánto era 7 por 8? Y yo levanté la mano antes de que nadie más pudiera hacerlo, y dije 56 con esa confianza orgullosa que solo tienen los niños cuando saben que tienen la respuesta correcta, y la maestra me puso una estrella dorada en el cuaderno con un sello de tinta azul que todavía estaba húmedo cuando salí corriendo hacia la casa. Corría porque quería mostrarle la estrella a mi mamá. Corría porque ese era el ritual. Llegar, mostrar, recibir el abrazo que olía a jabón de lavanda y a algo cálido que nunca he podido nombrar exactamente, pero que asocio con la palabra hogar de una manera que todavía me duele. Y dije 56 con esa confianza orgullosa que solo tienen los niños cuando saben que tienen la respuesta correcta. Y la maestra me puso una estrella dorada en el cuaderno con un sello de tinta azul que todavía estaba húmedo cuando salí corriendo hacia la casa. Corría porque quería mostrarle la estrella a mi mamá. Corría porque ese era el ritual. Llegar, mostrar, recibir el abrazo que olía a jabón de lavanda y a algo cálido que nunca he podido nombrar exactamente, pero que asocio con la palabra hogar de una manera que todavía me duele. Elena no estaba. Mi papá, Gustavo, estaba sentado en la sala con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando un punto fijo en la pared que yo nunca logré identificar, como si en ese punto hubiera algo visible solo para él. No me miró cuando entré. No me preguntó cómo me había ido. Me dijo con una voz plana que no tenía ni arriba ni abajo, sin inflexión, sin mirarme a los ojos. Tu mamá se fue. No va a volver. Y nada más. Punto. Silencio. Como si hubiera dicho que se había acabado el azúcar o que mañana iba a llover. Yo me quedé parado en el umbral de la puerta con el cuaderno apretado contra el pecho, con la estrella dorada todavía húmeda, sin entender qué había pasado con el aire en esa habitación, porque de repente el aire pesaba diferente, como si alguien hubiera metido algo denso e invisible entre las paredes y el techo. No lloré esa noche. Eso es lo que más me ha costado explicarles a las pocas personas con quienes he hablado de esto a lo largo de los años. No lloré. Me senté a cenar con Gustavo en silencio. Comí lo que había en la olla. Creo que era arroz con algo, no recuerdo bien. Y me fui a dormir con la mochila todavía puesta. Creo que alguna parte de mí estaba convencida de que era un error. Que al día siguiente Elena estaría en la cocina haciendo el desayuno y me diría que todo había sido un malentendido. Que Gustavo se había confundido, que se había expresado mal. Que las madres no se van así, un miércoles, mientras sus hijos aprenden tablas de multiplicar. Pero Elena no estaba al día siguiente, ni al otro, ni al de después. Durante las primeras semanas pregunté. Pregunté mucho. Le pregunté a Gustavo dónde estaba, por qué se había ido, si iba a llamar, si podía llamarla yo,
si podía verla. Y Gustavo, que era un hombre de pocas palabras cuando estaba sobrio y de demasiadas cuando no lo estaba, me respondía siempre con alguna variación de la misma frase: ella decidió irse, ella no quiso quedarse. A veces agregaba algo como: hay personas que no están hechas para ser madres, o no todos sirven para la familia, con esa voz neutra que usaba para decir cosas que cortaban, como si la neutralidad fuera una forma de no ser responsable del daño que causaban las palabras. Yo tenía 9 años y no tenía el vocabulario ni el marco para entender que eso era una mentira construida con cuidado. Solo tenía la conclusión que esas frases producían naturalmente en la mente de un niño. Mi madre se fue porque yo no era suficiente, porque algo en mí, en nuestra casa, en nuestra vida, no valía la pena quedarse. Eso es lo que cargué durante 8 años. Esa conclusión envenenada que nadie me dio en una frase completa, pero que se fue formando sola, célula por célula, como una cicatriz que crece hacia adentro en lugar de hacia afuera. Gustavo no era un mal hombre en el sentido en que la gente imagina a los malos hombres. No me pegaba, no me gritaba demasiado. Trabajaba, pagaba las cuentas, me llevaba al médico cuando me enfermaba, asistía a las reuniones del colegio cuando podía. Era funcional. Era presente en el sentido físico y logístico del término. Pero había algo en él que siempre estuvo cerrado, algo que nunca supe cómo nombrar de niño y que de adulto reconozco como una frialdad emocional profunda, el tipo de frialdad que no viene de la maldad, sino de algún lugar dañado que nunca fue atendido. Bebía. No todos los días, pero sí con una regularidad que con los años aprendí a leer como un calendario paralelo. Había semanas buenas y semanas malas, y las semanas malas tenían un olor específico que yo aprendí a detectar desde la entrada de la casa. Ese olor agrio y dulce al mismo tiempo que significaba que esa noche era mejor ser invisible. Pero en las semanas buenas, Gustavo podía ser encantador. Tenía un sentido del humor seco que hacía reír a la gente. Sabía contar historias, conocía los nombres de todas las estrellas y a veces me llevaba al patio de noche y me las señalaba una por una con el dedo índice extendido hacia el cielo, y yo miraba hacia donde señalaba y sentía que estábamos conectados a algo más grande que nuestro pequeño dolor doméstico. Esos momentos construyeron en mí una lealtad ciega hacia él, que tardé muchos años en examinar con honestidad. Lo idolatraba. Esa es la palabra correcta. Lo idolatraba con esa intensidad específica que tienen los hijos que se quedan con el único padre que queda. Esa intensidad que tiene algo de desesperación, algo de negación, algo de necesidad tan grande que no puede permitirse ver los defectos de la única persona que no se fue. Y Gustavo, consciente o inconscientemente, alimentó esa idolatría. Nunca hablaba mal de Elena en términos explícitos y crueles. Era más sutil que eso. Era el silencio que ponía cuando yo mencionaba su nombre. Era el gesto imperceptible de desaprobación que hacía con la comisura de los labios. Era la forma en que decía «tu madre» en lugar de «Elena» o «mamá», con ese artículo posesivo que sonaba más a objeto que a persona. Era una campaña de desprestigio silenciosa y eficiente que no dejaba huellas visibles, pero que construía en mí, ladrillo a ladrillo, la imagen de una mujer que había elegido el abandono sobre su propio hijo. Y yo le creí. Dios mío, le creí durante tanto tiempo. Para cuando llegué a los 15 años, Elena ya no era para mí una persona, sino una categoría. La categoría de las personas que fallan, de las personas que se van, de las personas que demuestran con sus actos que el amor tiene condiciones y que cuando las condiciones se vuelven incómodas, el amor desaparece. Esa categoría me moldeó de maneras que no empecé a entender hasta mucho después. Me volví alguien que no pedía ayuda, porque pedir ayuda significaba necesitar a alguien, y necesitar a alguien significaba darle a esa persona el poder de irse. Me volví alguien que prefería terminar las relaciones antes de que lo terminaran a él. Me volví alguien que interpretaba la distancia emocional de los demás como una señal de abandono inminente y reaccionaba adelantándose, saliendo primero, dejando antes de ser dejado. Mi primera novia, Camila, me lo dijo de frente cuando teníamos 17 años y terminamos. Rodrigo, tú no sabes recibir amor. Lo ves llegar y te asustas y lo rompes tú solo. No entendí lo que me estaba diciendo en ese momento. Me enojé.
Pensé que era una excusa para irse. Tardé años en darme cuenta de que tenía razón. Elena intentó contactarme 2 veces durante esos primeros años. Lo sé ahora. En ese momento no lo supe porque Gustavo interceptó esos intentos de una forma u otra, y yo solo me enteré de ellos mucho después, cuando ya era demasiado tarde para que importaran en el sentido que debían haber importado. La primera vez fue una carta, cuando yo tenía 11 años. Una carta escrita a mano en papel de rayas, con letra pequeña y apretada que Gustavo encontró en el buzón un día que yo no estaba. Nunca la vi. La segunda fue una llamada telefónica cuando yo tenía 13, a un número que Gustavo cambió poco después aduciendo problemas con la línea. No supe de ninguna de estas dos cosas, sino hasta que tenía 22 años, y me las contó mi tía Norma, la hermana de Gustavo, la única persona en esa familia que siempre tuvo una relación incómoda con la versión oficial de los hechos. Una tarde en que estábamos solos en su cocina, y ella decidió, después de años de guardar silencio, que ya era suficiente. Tu papá recibió una carta de Elena cuando tenías 11 años, me dijo Norma, mirando su taza de café en lugar de mirarme a mí. Y hubo una llamada cuando tenías 13. No sé qué decían, pero sé que existieron. Eso fue todo lo que me dijo. No más detalles. No sé si porque no los tenía o porque no quería seguir tirando del hilo. Y yo me quedé sentado en esa silla de su cocina con el café caliente entre las manos, sintiéndome como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera reordenado todos los órganos en el orden equivocado. Pero incluso entonces, incluso sabiendo eso, no busqué a Elena. Y la razón por la que no la busqué me avergüenza todavía. No la busqué porque una parte de mí, la parte que había construido toda su identidad emocional sobre la narrativa del abandono, no quería información nueva. La narrativa del abandono era dolorosa, sí, pero era conocida. Era familiar. Era la historia que me había explicado todas mis heridas y que le daba sentido a cada una de mis cicatrices. Si buscaba a Elena y encontraba algo distinto, esa historia se desmoronaba, y con ella todo el sistema de significados que había construido encima. Y a los 22 años, con toda mi arrogancia de adulto joven, que cree que ya ha procesado sus traumas, me resultaba más fácil seguir odiando a una mujer ausente que enfrentarme a la posibilidad de que la historia que me habían contado, que yo mismo me había contado, estuviera incompleta. Así que no la busqué. Y pasaron 3 años más. Si esta historia te está gustando, deja tu like y suscríbete para no perderte ni un relato más. Tenía 25 años cuando Elena reapareció en mi vida, y lo hizo de la manera más brutal y menos heroica posible. A través de un mensaje de texto de un número desconocido que decía, sin preámbulo, sin contexto, sin ninguna de las suavidades que uno esperaría en un momento así. Rodrigo, soy Elena. Estoy en el hospital. Tengo cáncer de mama en estadio 3. No te pido nada. Solo quería que lo supieras. Leí ese mensaje 4 veces seguidas. Luego lo cerré. Luego lo volví a abrir. Luego lo cerré otra vez y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa como si eso pudiera hacer que el mensaje dejara de existir. Estaba en el trabajo, en mi escritorio, a mitad de una tarde de martes absolutamente ordinaria, con un café a medio tomar y un documento de Excel abierto en la pantalla, y ese mensaje me había sacado de esa tarde ordinaria y me había metido en un lugar que no reconocía, un lugar que estaba exactamente en el borde entre el pasado y el presente, en esa frontera incómoda donde uno no sabe qué cara poner, ni qué sentir, ni qué se supone que debe hacer. No respondí ese día, tampoco el siguiente. El tercero, a las 2 de la mañana, incapaz de dormir, con el teléfono brillando en la oscuridad de mi cuarto, escribí: ¿En qué hospital? Y lo mandé antes de poder pensarlo demasiado. Ella respondió en menos de 2 minutos, como si hubiera estado esperando, como si hubiera sabido que iba a escribir a esa hora o a cualquier hora, con el nombre del hospital y el número de habitación y nada más. Sin explicaciones adicionales, sin aprovechar la apertura para decir todo lo que llevaba años sin decir, solo los datos que yo había pedido. Eso me desarmó más que cualquier otra cosa podría haberlo hecho. Esperaba súplica. Esperaba justificaciones. Esperaba que aprovechara cualquier grieta que yo abriera para meter toda la conversación que no habíamos tenido en 16 años. Pero no. Solo el nombre del hospital, el número de habitación, y punto.
Fui al hospital 4 días después. Me tomó 4 días reunir suficiente valor para ir, y uso la palabra valor de manera completamente deliberada, porque ir a ese hospital me daba más miedo que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ese momento en mi vida, y yo había enfrentado cosas que creía que eran valientes. Había terminado relaciones difíciles de frente. Había renunciado a un trabajo que me estaba destruyendo. Había tenido conversaciones incómodas con Gustavo sobre su manera de beber. Pero ir a ese hospital a ver a esa mujer era diferente. Ir a ese hospital significaba hacer real algo que yo había mantenido en el territorio seguro de lo abstracto durante 16 años. Elena era un concepto, una ausencia, un nombre que producía una emoción específica en mí, una mezcla de rabia y tristeza, y algo que nunca supe nombrar bien, pero que creo que era, en el fondo, una forma de añoranza que yo no me permitía reconocer como tal. Ir al hospital significaba convertir ese concepto en una persona real, con una habitación numerada y una enfermedad de nombre largo y un cuerpo que podía estar sufriendo. Llegué un jueves por la tarde. El hospital tenía ese olor que tienen todos los hospitales, ese olor a desinfectante y a plástico y a algo que uno no puede identificar exactamente, pero que el cuerpo reconoce instintivamente como el olor de los lugares donde las personas están en los momentos más vulnerables de sus vidas. Pregunté en recepción. Subí al piso que me indicaron. Caminé por un pasillo que parecía más largo de lo que era, y me detuve frente a la puerta de su habitación, durante lo que probablemente fueron 2 minutos, pero que se sintieron como una unidad de tiempo completamente distinta, más lenta y más densa que los minutos normales. Ella estaba despierta cuando entré. Estaba incorporada en la cama, con una almohada detrás de la espalda, mirando hacia la ventana que daba a un pequeño patio interior, con un árbol que en ese momento no tenía hojas. Me miró cuando entré, y su cara hizo algo que no sé describir bien. Algo que era simultáneamente alivio y dolor, y algo que se parecía mucho al reconocimiento, el tipo de reconocimiento que va más allá de la apariencia física y que tiene que ver con algo más antiguo y más profundo. Elena tenía 52 años en ese momento. Tenía 44 cuando se fue, y yo lo sé porque hice la cuenta muchas veces a lo largo de los años, con una precisión que en retrospectiva reconozco como una forma de mantener viva la rabia, calculando exactamente cuándo y a qué edad había tomado esa decisión. Estaba delgada, más de lo que probablemente era su peso natural, con el tipo de delgadez que no es elegida sino impuesta. Tenía el pelo corto, muy corto, casi rapado, que yo asocié de inmediato con la quimioterapia, aunque en ese momento no supe si ya había empezado el tratamiento o si era otro motivo. Tenía los ojos del mismo color que recordaba, un marrón oscuro que de niño yo pensaba que era el color más bonito del mundo, y que ahora me produjo una sensación en el pecho que no supe si era ternura o dolor, o alguna mezcla inextricable de ambos. «Hola, Rodrigo», dijo, y su voz era casi exactamente como la recordaba, con ese tono ligeramente ronco que tenía siempre. Y escuchar esa voz después de 16 años fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Algo que simultáneamente pertenecía al pasado más remoto y al presente más inmediato. Me senté en la silla junto a su cama. No nos abrazamos. Los dos, creo, entendimos sin decirlo que un abrazo era demasiado pronto, demasiado grande, demasiado cargado de todo lo que no habíamos dicho para hacer el primer gesto. Así que me senté y ella me miró, y durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Y ese silencio era completamente diferente del silencio que Gustavo ponía cuando yo mencionaba su nombre. Ese silencio tenía textura, tenía peso, tenía la densidad específica de todos los años y todas las palabras que habíamos acumulado sin decir. Le pregunté cómo estaba. Una pregunta ridícula dadas las circunstancias, lo sé, pero era el único punto de entrada que podía encontrar. Ella me dijo que estaba en tratamiento, que el pronóstico era difícil pero no definitivo, que los médicos hablaban de posibilidades y porcentajes, con una precisión que a ella le resultaba al mismo tiempo tranquilizadora y completamente ajena a lo que realmente se siente estar dentro de ese cuerpo. Me dijo que tenía miedo. Me lo dijo con esa directitud que a veces tienen las personas enfermas, esa directitud que la enfermedad produce al eliminar los filtros de la cortesía social.
Tengo mucho miedo, Rodrigo. Y yo no supe qué decir, así que no dije nada. Y creo que eso también fue una forma válida de respuesta. No hablamos de lo importante ese día. No hablamos de su ausencia. No hablamos de los 16 años. No hablamos del miércoles con la maleta de color vino tinto. Hablamos de cosas periféricas, de mi trabajo, de su apartamento que una vecina estaba cuidando mientras ella estaba hospitalizada, de su gato. Tenía un gato naranja llamado Fermín que le había dado una razón para levantarse cada mañana durante los últimos 4 años, me dijo. Y había algo en la manera en que lo dijo, con una ternura simple y sin pretensiones, que me pareció más honesta que cualquier cosa que podría haber dicho sobre sí misma. Me quedé 2 horas. Cuando me fui, ella me dijo, gracias por venir. No, gracias por perdonarme. No, gracias por darme una oportunidad. Solo gracias por venir, como si mi presencia física en esa habitación fuera en sí misma un acto de generosidad que ella no daba por sentado. Volví 3 días después. Y luego otra vez. Y luego empecé a ir 2 veces por semana, y luego 3. Y en algún punto que no puedo identificar con precisión, dejé de contar las visitas y simplemente fui yendo, como si hubiera un hilo invisible entre mi cuerpo y esa habitación de hospital que me jalaba en esa dirección con una fuerza que no tenía nada que ver con la obligación y todo que ver con algo que no estaba listo para nombrar todavía. Durante esas semanas empezamos a hablar de verdad. No de golpe, no en una sola conversación catártica y cinematográfica, sino de a poco, como se hace realmente, en fragmentos y en capas. Elena me fue contando su vida de los últimos 16 años con una honestidad que me resultaba difícil de recibir a veces. No porque fuera cruel, sino porque era demasiado real, demasiado humana, demasiado lejos de la imagen monolítica de abandono que yo había construido. Me habló de los trabajos que había tenido, de las ciudades en que había vivido, de una relación que había durado 4 años y que había terminado de manera dolorosa, de los terapeutas que había visto y de las noches en que había marcado mi número en su teléfono y luego había colgado antes de que sonara porque no sabía si yo querría escucharla. ¿Por qué no llamabas?, le pregunté una tarde, y lo pregunté con más dureza de la que pretendía, con esa dureza que se cuela cuando uno cree que está haciendo una pregunta neutral, pero en realidad está acusando. Ella no se defensivo. Respiró, me miró y dijo, porque tenía miedo de lo que me ibas a decir, y porque creía que no tenía derecho a pedirte nada después de haberte dejado. ¿Y por qué te fuiste?, pregunté. Y esa pregunta sí que la hice con toda la dureza acumulada de 16 años, con toda la rabia de la estrella dorada húmeda, y la silla vacía en la cocina, y los cumpleaños y las graduaciones, y todas las veces que alguien me preguntó por mi mamá, y yo tuve que fabricar una respuesta que no me rompiera delante de ellos. Ella no respondió de inmediato. Miró sus manos sobre la sábana. Las tenía entrelazadas, igual que Gustavo aquella tarde, y ese paralelismo me golpeó de una manera extraña que no supe interpretar en el momento. Hay cosas que necesito contarte, dijo finalmente. Cosas que he necesitado contarte durante mucho tiempo. Pero necesito pedirte algo primero. Necesito que las escuches completas antes de responder. ¿Puedes hacer eso? Asentí, y ella empezó a hablar. Lo que Elena me contó esa tarde, y lo que siguió contándome en los días subsiguientes, porque era demasiado para una sola conversación, demasiado para un solo cuerpo recibir de una vez. Desmanteló lentamente, como se desmantela una estructura que ha estado en pie durante mucho tiempo y que uno no sabe que está podrida hasta que empieza a quitarle los tornillos, la historia que yo había habitado durante 16 años. Empezó desde el principio, desde antes de que yo pudiera recordar. Me habló de su relación con Gustavo, de cómo había empezado, de lo que había sido al principio y de lo que se había ido convirtiendo con los años. Me dijo que Gustavo no siempre había sido el hombre que yo conocí, que al principio había sido atento y divertido y lleno de esa energía que tienen algunas personas que hacen que uno quiera estar cerca de ellas todo el tiempo, que ella lo había amado de una manera que en ese momento le parecía total e incuestionable. Esa manera de amar que solo es posible cuando uno es joven y no ha aprendido todavía a distinguir entre la intensidad y la profundidad. Que había señales desde el principio que ella no supo leer, o que leyó y decidió ignorar porque la narrativa del amor que tenía en la cabeza
no incluía la posibilidad de que algo tan intenso pudiera ser también dañino. El control empezó de manera sutil, me dijo. Primero fueron los comentarios sobre sus amigos, preguntas inocentes que con el tiempo se convirtieron en obstáculos. ¿Para qué vas a salir con ella si puedes quedarte aquí conmigo? Luego vinieron los comentarios sobre su manera de vestir, sobre su forma de hablar con otros hombres, sobre su trabajo y las personas con quienes interactuaba. Nada que se pudiera señalar con el dedo y decir, esto es violencia. Todo cuidadosamente formulado como preocupación, como amor, como celos que se presentaban a sí mismos como prueba de cuánto la quería. Para cuando yo nací, Elena vivía en un perímetro emocional muy estrecho, un perímetro diseñado y mantenido por Gustavo, con la eficiencia silenciosa de alguien que ha aprendido a construir jaulas sin usar metal ni candados. Yo escuchaba todo esto y asentía, y trataba de mantener la cara neutral, pero por dentro estaba pasando algo complicado. Porque yo conocía a Gustavo. Yo lo había vivido. Yo había visto exactamente lo que ella describía y lo había interpretado de otra manera. La preocupación por las personas de la casa como protección, la intensidad emocional como pasión, la rigidez como fortaleza. Había construido mi imagen de él sobre exactamente los mismos elementos que ella describía como señales de daño, solo que desde el lado del hijo en lugar del lado de la pareja, y desde el lado del hijo esas cosas se veían diferentes. O me había convencido de que se veían diferentes, o me había negado a verlas de otra manera, porque verlas de otra manera implicaba revisar demasiado. El año que te cumpliste 8, me dijo Elena en un momento, fue el peor año. Lo dijo con esa sencillez que tienen las personas cuando nombran algo que han cargado tanto tiempo que ya no tiene el peso dramático que debería tener, como un objeto muy pesado que uno ha llevado tanto que el cuerpo ya no lo registra como esfuerzo, sino como estado normal. Gustavo estaba bebiendo mucho, más que nunca. Había tenido problemas en el trabajo y los estaba procesando de la manera en que él procesaba las cosas difíciles, que era beber y controlarnos a nosotros, a mí y a ti en menor medida, con más fuerza. Yo había empezado a hablar con una mujer en mi trabajo, una compañera, sobre lo que estaba viviendo. Nada formal, no era terapia, solo una amiga que me escuchaba. Gustavo lo descubrió, no la relación, porque no había ninguna relación, sino las conversaciones, y eso fue suficiente para que algo en él se quiebre. Me contó que Gustavo la confrontó una noche cuando yo estaba dormido, que la conversación empezó con acusaciones y derivó en algo que ella no esperaba, no porque no hubiera habido episodios difíciles antes, sino porque esa noche Gustavo dijo algo específico que cambió las coordenadas de todo. Le dijo que si alguna vez intentaba irse, si alguna vez intentaba llevarse, o si se le ocurría involucrarse con autoridades o con cualquier persona que pudiera meterle el dedo en su vida, las consecuencias serían para ella. No fue vago, fue concreto. Fue lo suficientemente concreto para que Elena entendiera que no era una amenaza nacida del calor del momento, sino algo que había sido pensado, algo que tenía la estructura fría de una decisión ya tomada. Elena me dijo que no lo creyó del todo esa primera vez, o que no quiso creerlo, que se convenció de que había sido el alcohol hablando, que Gustavo no era capaz de eso en realidad, que ella conocía al hombre debajo del hombre que bebía y ese hombre no llegaría hasta ese punto. Pero que durante los meses siguientes hubo más episodios, más indicaciones de que lo que había dicho esa noche no era retórica. Que había momentos en que él la miraba de una manera que ella describía como una mirada de inventario, como si estuviera calculando, evaluando, midiendo distancias. Que empezó a tener miedo de una manera que no había tenido antes. Un miedo que no era pánico, sino algo más sostenido y más agotador. Ese miedo que se instala en el fondo de la vida cotidiana y la tiñe de otra cosa sin que nadie desde afuera pueda notarlo. Pensé en llevarte conmigo, me dijo, y su voz cambió cuando dijo eso. Se hizo más delgada, como si las palabras costaran más de lo habitual. Lo pensé muchas veces. Planeé cómo hacerlo, dónde iríamos, cómo podría protegerte y protegerme a los dos. Pero cada vez que llegaba cerca de actuar, algo me paralizaba. No era cobardía. Quiero que entiendas que no era cobardía. Era terror. Y era también esto.
Gustavo me había dicho, con palabras muy claras, que si yo intentaba llevarte, o si yo desaparecía contigo, él sabría cómo encontrarme. Y yo le creí, porque había razones para creerle, porque había visto de lo que era capaz cuando sentía que perdía el control de las cosas. Guardó silencio. Yo guardé silencio. Afuera de la ventana, el árbol sin hojas del patio interior estaba exactamente igual que siempre. Así que tomé la decisión más horrible de mi vida, continuó. Decidí irme sola. Decidí que irme sola. Aunque te dejara, aunque te hiciera daño, era la única forma en que los dos podíamos estar a salvo. Razoné que contigo él nunca te haría daño. Era su hijo, te quería a su manera. Razoné que a mí sí. Y razoné que si me quedaba más tiempo, eventualmente algo iba a pasar, y que era mejor que me pasara a mí sola y lejos que te tocara vivirlo a ti. No le pregunté si esa lógica era correcta. No era el momento para eso. Pero la escuché y algo en mí, algo que llevaba 16 años siendo un nudo apretado en algún lugar entre el estómago y el pecho, empezó a moverse. No a aflojarse, todavía no, pero sí a moverse. Como cuando algo que ha estado congelado empieza a tener temperatura otra vez. Me dijo que los intentos de contactarme, la carta, la llamada, habían sido parte de un periodo en que había intentado encontrar una manera de estar en mi vida sin poner en riesgo la situación. Que cuando esos intentos no llegaron a ningún lado, interpretó el silencio como una respuesta y durante años se convenció de que yo sabía quién era ella y había elegido no querer saber nada. Que solo más tarde, cuando yo ya era adulto, se enteró por canales indirectos que esos intentos nunca me habían llegado y que esa información la había destrozado de una manera que todavía no había terminado de procesar. Ahora bien, yo escuché todo esto. Y una parte de mí le creyó de inmediato. Esa parte visceral que reconoce la verdad porque la siente en el cuerpo antes de que la mente la procese. Pero había otra parte. La parte que había construido su identidad sobre la historia del abandono y que no iba a rendirse sin pelear, que levantaba objeciones. Que me recordaba que Gustavo también era capaz de ternura real. Que me recordaba que yo lo conocía mejor que ella en estos años. Que me susurraba la posibilidad de que Elena estuviera construyendo una narrativa que la absolviera ahora que estaba enferma y me necesitaba. No le dije esas objeciones en voz alta. Las guardé. Y durante días viví en ese espacio incómodo donde no sabía qué creer y donde darme cuenta de que no sabía qué creer me producía una culpa inesperada. Porque no creerle a ella parecía traicionarla. Pero creerle completamente y de golpe parecía traicionar 16 años de una historia que era también, de alguna manera, la historia de quien yo era. Hablé con Gustavo una semana después de esa conversación. Lo llamé por teléfono, cosa que hacía con irregular frecuencia. Y después de los intercambios habituales, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está el trabajo? Bien. ¿Hace calor? Le pregunté, tan naturalmente como pude, si sabía que Elena estaba enferma. Hubo una pausa. Una pausa muy breve, casi imperceptible, del tipo de pausa que uno produciría si una pregunta lo toma desprevenido de una manera que no esperaba. Me enteré, dijo. Nada más. ¿Has hablado con ella?, pregunté. No hay nada que hablar, dijo. Con esa voz plana, con esa voz que no subía ni bajaba. No le pregunté nada más ese día. Pero algo en esa pausa, en esa respuesta de 4 palabras, me quedó dando vueltas. Me quedé dando vueltas con ello durante semanas. Y lo que hice con eso fue lo que siempre hago con las cosas que no sé cómo procesar directamente. Lo guardé en algún lugar de adentro y seguí viviendo sobre eso, como se vive sobre una falla geológica sin pensar demasiado en lo que hay debajo. El momento que lo cambió todo no fue cinematográfico. No hubo música de fondo. No hubo una confrontación dramática. No hubo una confesión diseñada para el impacto. Fue un miércoles por la noche en la casa de Gustavo, 4 meses después de haber retomado el contacto con Elena, 2 meses después de que ella saliera del hospital y se instalara en su apartamento para seguir el tratamiento de manera ambulatoria, en medio de una cena que había organizado yo mismo con la vaga esperanza de que pasar tiempo normal con Gustavo me ayudara a reconciliar las 2 versiones de la historia que vivían en mi cabeza sin poder coexistir en paz. Gustavo había bebido. No era inusual. Había bebido antes de que yo llegara
y había seguido bebiendo durante la cena con esa metodología tranquila y casi ceremonial que tienen los bebedores de larga trayectoria, sin urgencia, sin señales externas de que el alcohol estuviera haciendo algo distinto a lo que siempre hace, al menos no hasta cierto punto. Estábamos hablando de algo completamente irrelevante, creo que de un vecino que había tenido problemas con su automóvil, cuando la conversación derivó de una manera que no puedo reconstruir con exactitud hacia el tema de las personas que se complican la vida solas. Esa era una de las frases de Gustavo, una de sus categorías morales favoritas. La gente que se complica sola, que crea sus propios problemas, que no sabe vivir de manera simple. Y yo, que tenía esa pregunta viviendo en algún lugar debajo de todas las otras cosas, que llevaba meses con esa pregunta como un objeto enterrado que presiona desde abajo sin que puedas ver exactamente dónde está, dije algo que no tenía planeado decir. Dije, en un tono casual, mirando mi plato, como mi mamá, supongo, que se complicó la vida sola y por eso se fue. Era una trampa, sí, lo reconozco. Era una trampa pequeña y torpe, construida en el momento, sin plan, sin estrategia, solo con la esperanza vaga de que la comodidad del alcohol y la familiaridad de la conversación le bajara la guardia lo suficiente para decir algo real. Gustavo rió, una risa breve, de nariz. El tipo de risa que no es alegría sino superioridad, el tipo de risa que acompaña a las frases que empiezan con «si supieras». Y dijo, mirando su vaso, con esa voz que tenía cuando el alcohol lo había llevado exactamente al punto justo entre la inhibición y el descuido. Ella no se complicó la vida sola. Yo me aseguré de que entendiera cómo eran las cosas. 4 segundos. Eso fue todo. 4 segundos en que él dijo eso y luego tomó su vaso y siguió mirando hacia otro lado, como si la frase hubiera sido completamente banal, como si no hubiera dicho nada que no estuviera dentro del registro habitual de la conversación. Y en esos 4 segundos, algo en mí se quedó completamente quieto de una manera que no tiene nada que ver con la calma, sino con lo opuesto. Con el tipo de quietud que antecede a algo muy grande, con la quietud del aire antes de una tormenta eléctrica. No dije nada. Seguí mirando mi plato. Seguí comiendo. Seguía sintiendo en los momentos apropiados de la conversación mientras Gustavo seguía hablando de otras cosas. Y por dentro, estaba haciendo algo que no sé si tiene nombre exacto. Estaba desmontando esa frase palabra por palabra. Estaba pasando cada sílaba por todos los filtros posibles para asegurarme de que lo que había escuchado era lo que había escuchado, de que no lo estaba interpretando con el deseo de que fuera lo que necesitaba que fuera. Yo me aseguré de que entendiera cómo eran las cosas. No, ella decidió irse. No, ella eligió. No, fue su decisión. Yo me aseguré. Primera persona, verbo activo, sujeto que hace, objeto que recibe. En 4 palabras, en el descuido de 4 segundos de alcohol y autocomplacencia, Gustavo había dado exactamente la confirmación que yo no había sabido que necesitaba hasta ese momento. Me fui de su casa 1 hora después, con excusas razonables sobre el trabajo del día siguiente. Manejé a casa con una concentración extraña. Esa concentración que viene cuando el cerebro está procesando demasiado en segundo plano y la función de conducir el automóvil queda delegada a un piloto automático que uno no recuerda haber activado. Llegué a mi apartamento y me senté en el piso de la sala, no en el sofá, sino en el piso, porque el sofá no parecía el lugar correcto para lo que estaba sintiendo, que era algo demasiado fundamental para sentirlo en un mueble diseñado para la comodidad. Estuve en el piso durante mucho tiempo, no sé cuánto. No lloraba exactamente, pero había algo en mis ojos que no era seco. Estaba revisando, con una meticulosidad que me sorprendía a mí mismo, todos los recuerdos de los que disponía. Cada conversación con Gustavo sobre Elena, cada silencio, cada frase formulada para producir la conclusión correcta en la mente de un niño. Cada «ella decidió irse» y cada «no todos sirven para la familia» y cada pausa cargada cuando yo mencionaba su nombre. Los estaba revisando desde el otro lado, desde el lado donde sabía lo que ahora sabía, y la historia que veía desde ese lado era completamente diferente. No era que Gustavo fuera un monstruo. Eso habría sido más simple. Los monstruos son categorías claras.
Lo que Gustavo era resultaba ser algo más complicado y más perturbador. Era un hombre dañado que había amado de una manera equivocada y que había tomado decisiones horribles desde dentro de ese amor equivocado y que luego había construido durante 16 años una narrativa que lo protegía de tener que mirar esas decisiones de frente. Era un hombre que había amenazado a una mujer para que se fuera y luego le había dicho a su hijo durante toda su infancia y adolescencia que esa mujer se había ido por voluntad propia. Era un hombre que había interceptado una carta y cambiado un número de teléfono para asegurarse de que esa narrativa no tuviera fisuras. Y yo lo había idolatrado. Dios mío, yo lo había idolatrado. Eso fue lo que más me costó esa noche y los días que siguieron. No la rabia hacia Gustavo, que era grande pero manejable, sino la vergüenza hacia mí mismo. La vergüenza de haber sido tan completamente moldeable. La vergüenza de haber odiado a Elena durante 16 años con tanta convicción, de haberla convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal en mi historia, de haberle atribuido todas mis heridas como si fueran culpa suya, cuando en realidad había sido víctima de exactamente las mismas fuerzas que a mí también me habían moldeado, solo que de maneras distintas y desde posiciones distintas. La vergüenza también de haber preferido no saber durante tanto tiempo, de haber rechazado la información que mi tía Norma me había dado a los 22 años porque era más cómodo no tirar del hilo, de haber elegido la narrativa conocida sobre la posibilidad incómoda de que estuviera equivocado. Llamé a Elena al día siguiente, temprano. Cuando respondió, no dije hola. Dije, él me lo confirmó anoche, sin querer. Dijo que se aseguró de que entendieras cómo eran las cosas. Hubo un silencio largo al otro lado. Y luego Elena dijo, con esa voz delgada que ponía cuando las cosas costaban, ¿y qué sientes? Era la pregunta correcta. Era la única pregunta que importaba en ese momento. Y yo tardé en responder porque la respuesta tenía demasiadas capas para caber en una sola frase. Pero finalmente dije, siento que te debo 16 años de haberme equivocado contigo. Y no sé cómo se devuelven 16 años. No se devuelven, dijo. Se gasta el tiempo que queda de otra manera. No sé si esa frase era sabiduría o resignación o alguna mezcla de ambas, que solo es posible cuando uno ha estado enfermo y ha tenido que reorganizar su relación con el tiempo de una manera que los sanos todavía no comprenden bien. Pero me quedó de una manera que pocas frases me habían quedado en la vida. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles y también, de una manera que todavía me cuesta articular sin que suene falso, las más importantes de mi vida. Hablé con Elena de cosas que nunca había hablado con nadie. Hablé del miedo que tenía de que se muriera antes de que pudiéramos terminar de construir lo que estábamos construyendo. Hablé de la rabia que todavía tenía hacia Gustavo y de la confusión de tener rabia hacia alguien a quien también amaba, porque eso es lo que era, ese nudo complicado. Yo amaba a Gustavo, aunque lo que había hecho fuera imperdonable. Y tener esas dos cosas en el pecho al mismo tiempo me producía un tipo de dolor para el cual no encontraba el vocabulario. Hablé de Camila y de todas las relaciones que había interrumpido o dañado por el terror al abandono que me había instalado en el cuerpo desde los 9 años. Hablé del niño que llegó corriendo con la estrella dorada y encontró la casa vacía. Elena me escuchó todo, con una paciencia que en ocasiones me hacía sentir que yo era el que recibía el cuidado en lugar de ella, que yo era el que estaba en la cama de hospital recibiendo algo que necesitaba urgentemente. Y supongo que en cierta manera era así. Los dos teníamos heridas. Las heridas eran distintas y de distintos tamaños, pero las dos eran reales, y las dos necesitaban atención. Con Gustavo la cosa fue más lenta y más complicada, porque eso es lo que es la verdad cuando la enfrentas con alguien a quien amas. Lenta, complicada, sin resolución limpia. Lo confronté, sí. No de manera dramática, no con el comentario del miércoles puesto encima de la mesa como evidencia forense, sino en una conversación larga y difícil en la que le dije que sabía más de lo que él creía que yo sabía y que necesitaba que me hablara con honestidad por primera vez, que yo era adulto y podía manejar la verdad, que lo que no podía seguir manejando era el peso de una historia que había sido construida para proteger algo que no merecía protección. Gustavo no confesó de manera completa y ordenada. Eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue más fragmentado y más doloroso. Hubo momentos de negación, momentos de minimización,
Momentos en que intentó reencuadrar lo que había hecho como protección, como lo que cualquier hombre haría en su situación, con ese vocabulario que tienen algunas personas para referirse a sus peores actos como si fueran actos de amor. Pero también hubo un momento, solo uno, en que la fachada se cayó lo suficiente como para ver al hombre debajo, y en ese momento Gustavo parecía viejo y pequeño y asustado de sus propias decisiones de una manera que me produjo algo que no esperaba sentir. Compasión. Una compasión que no borraba la rabia ni excusaba nada, pero que coexistía con todo lo demás en ese espacio complicado donde viven los sentimientos reales. No lo perdoné ese día. No sé si lo he perdonado en el sentido completo de la palabra, que es un proceso y no un evento, y que todavía está ocurriendo mientras escribo esto. Pero puse las cosas en su lugar. Nombré lo que había hecho por su nombre. Y eso, que parece poco, resultó ser enormemente importante para algo que estaba atascado en mí desde hace mucho tiempo. Hoy Elena está en remisión parcial. Los médicos son cautelosos, como siempre son cautelosos cuando la enfermedad es de ese tipo, pero hay números que van en la dirección correcta, y ella tiene energía, y tiene a Fermín el gato naranja, y tiene conversaciones telefónicas conmigo casi todos los días. No somos la madre y el hijo de las películas, no tenemos abrazos fáciles ni lenguaje diseñado para la reconciliación. Tenemos algo más real que eso. Algo construido con torpeza y honestidad sobre los escombros de 16 años de historia equivocada, y eso, aunque sea menos bonito que lo que uno imagina cuando piensa en reconciliaciones, es también más sólido. Escribo todo esto aquí porque necesitaba sacarlo del cuerpo, porque hay cosas que uno carga tanto tiempo que se olvida que tienen peso hasta que las pone sobre la mesa y mide cuánto pesan, porque hay alguien en algún lugar que también tiene 9 años emocionalmente hablando y también llegó corriendo con una estrella dorada y encontró el silencio donde debería haber habido una persona y que también ha construido toda una arquitectura de sí mismo sobre una historia que podría no ser la historia completa. Y si esa persona lee esto y siente algo que reconoce, que sepa que la historia completa a veces llega tarde, que llega incompleta, que llega de formas que no habías anticipado, que a veces llega en el comentario descuidado de un hombre que ha bebido demasiado en una cena de miércoles. Si esta historia te sorprendió, dale like, suscríbete y comenta qué te pareció. Compártelo con tus amigos, porque el chisme no se guarda, se comparte.